Ahora sí, iniciamos a la agenda académica con la ponencia La hoja de ruta de la misión Transformación Energética, a cargo del señor Julián Antonio Rojas, jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía. Señor Julián, tiene usted la palabra, bienvenido. Buenos días para todos, un saludo aquí desde el Ministerio de Minas y Energía, gracias por la invitación. Esta exposición pues va a abarcar todo lo que encontramos y lo que con ayuda de expertos internacionales y nacionales evidenciamos que es la hoja de ruta para lograr o seguir avanzando en la misión de transformación energética. Queremos comenzar por contar cómo estuvo organizado este trabajo. Fue un trabajo que iniciamos en el año 2019, el cual tuvo un apoyo importante de la banca multilateral, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, y contó con la participación de 23 expertos nacionales e internacionales, al mando o con la coordinación de Ángela Cadena en todo este proceso, no solamente en su primera fase, que incluyó el diagnóstico y como las nuevas propuestas que debíamos seguir, sino también en la fase 2, la cual culminamos este año y que incluyó la priorización de estas propuestas de la fase 1 que habíamos tenido de nuestra misión de transformación. Esta fase 2 fue importante porque recibimos de los expertos una cantidad enorme de propuestas y la misión tuvo como este propósito general o este propósito superior, tal vez de agrupar tantos estudios, tantos análisis que se habían hecho en el sector, para ya agrupar todas las posiciones y comenzar a decir, estas son las acciones puntuales o esto es el camino más concreto que tenemos que seguir para lograr ese punto ideal o ese punto objetivo al que queremos llegar. Entonces esto, para recordar cómo estuvo dividida nuestra misión de transformación energética, tuvimos 5 focos. Esto ya al final lo hemos tratado como de comenzar a no tener tanta diferenciación entre focos, sino a agruparlo más en temas. El primer foco estuvo centralizado en la estructura del mercado eléctrico, en los retos de competencia que tenemos en el mercado eléctrico, en las sincronizaciones que tenemos que tener en este. El segundo fue dedicado a la participación del gas en la transformación energética como el combustible de la transición y como ese combustible que va a estar de respaldo siempre y que será tan importante en nuestra matriz de cara al paso a una matriz más diversa, que tenga una participación mayor de fuentes renovables no convencionales. El tercero estuvo también enfocado en la digitalización y descentralización. En este foco se tocaron temas de gestión de la demanda, de recursos energéticos distribuidos, de modernización del sistema, de las redes. Entonces fue un foco también bien importante de cara a la transición. El cuarto fue el foco dedicado a estos temas de cobertura, a los temas de subsidios, temas no menores, porque si ustedes recuerdan, una de las metas también de este ministerio es lograr llevar acceso de energía eléctrica a más personas en Colombia. Y el quinto finalmente fue un foco que trató de atrapar todas las recomendaciones que se habían hecho en los otros anteriores focos y tratar de articular todo esto de cara a las instituciones y de cara a las distintas instancias que tenemos en el sector eléctrico. Luego de tener la primera fase de la misión de transformación, que fue esta fase en la que les cuento o les contamos que estuvieron presentes varios expertos con varias propuestas, pues venía la segunda parte que teníamos que hacer y era la de priorizar las propuestas que nos habían hecho en ese momento, conscientes de que no todas se pueden hacer, no todas se pueden lograr en un mismo momento del tiempo y que teníamos que tener en cuenta los recursos que tenemos disponibles, además de las situaciones coyunturales en las que estamos. Entonces utilizamos 5 criterios para priorizar estas propuestas. Esto también fue con ayuda de
otro par de consultores, Alejandro Lucio y José Plata, que nos ayudaron en esta priorización también al mando de Ángela. Y lo primero que tuvimos en cuenta fueron las agendas institucionales que ya estaban en ese momento en el sector. Entonces, la Comisión de Regulación tiene una agenda, el Ministerio de Minas y Energía tiene otra agenda propuesta para cada año. De hecho, en breve estaremos publicando la que vendrá para el siguiente año. Y uno de los criterios para priorizar fue revisar qué ya tenían en mente las instituciones, y entonces ya eso pues tenía cierta inercia y podría considerarse que podría tener un desarrollo o un desenvolvimiento más fácil. El segundo criterio que tomamos fueron los análisis previos que ya estaban hechos y los estudios que ya se habían hecho por parte de distintas entidades, el DNP, la Comisión, el Ministerio, la UPME, y entonces aquellos estudios o aquellos análisis ya contratados y entregados que le pegaran a las propuestas que habíamos recibido de los expertos, pues también tenían un grado, una cierta madurez de avance, lo que hacía que también las consideráramos dentro de esa priorización. Otros casos podían ser estudios que estaban planteados, pero que aún no se habían comenzado o no estaban contratados, y eso también entraba dentro de la priorización de las propuestas. El tercero fueron las condiciones de consecuencia. Entonces, en este punto lo que vimos era cómo una acción o una propuesta que tuviéramos sobre la mesa iba a desencadenar otra inmediatamente consecuente, y la articulación entre estas dos. Más sencillo es qué necesitábamos para implementar esta propuesta aguas arriba y cuál iba a ser esa consecuencia aguas abajo, para ver cuál era la importancia o la priorización de esta acción que fuéramos a realizar de cara a la misión de transformación. El cuarto, pues, fueron los elementos habilitadores, y en este caso ya es un poco aterrizar cómo es que uno va a materializar estas propuestas que le hacen los expertos, y es si para hacer un cambio o lograr un objetivo hay que recurrir a un instrumento como la ley, o hay que utilizar un documento de política pública como lo son los COMPES, o definitivamente uno lo puede manejar a nivel de decreto y después resolución, siendo la resolución tal vez la que podría ser más expedita en estos casos, pues de cara a todos los trámites que llevan leyes, COMPES y decretos. Y finalmente el quinto criterio con el cual priorizamos las propuestas fue un criterio que le llamamos de economía política, y este criterio a lo que obedece es a un análisis de coherencia que teníamos que seguir con las políticas públicas que teníamos o que tenemos en este gobierno, y de cara al Plan Nacional de Desarrollo que fue planteado en el año 2018. Entonces, con base en estos criterios, pues ya tuvimos o ya tenemos un resultado de la priorización de cada foco, y por cada uno de los temas o de los focos, digamos acá, ya lo pasamos a agrupar en temas. Tenemos unos puntos específicos en los cuales creemos que debemos enfocarnos en el corto y mediano plazo de cara a esta transformación energética. En el primero, en el caso del mercado mayorista, no quisiéramos entrar en cada uno, pero vamos a resaltar algunos de los más importantes. En el caso del mercado mayorista, que de hecho pues puede ser el más relevante para este congreso en el cual estamos esta semana, pues el primero de ellos fue el análisis de un sistema de precios nodales. Este es un tema grueso, es un tema importante, y es un tema en el cual ya comenzamos a avanzar. La Comisión de Regulación tiene en curso un estudio de análisis de un sistema de precios nodales. En este estudio, digamos, se trata de recoger todo lo que se había venido estudiando en otras instancias. De hecho, lo que tuvimos hace muchos años en el país también de cara a ciertos esquemas regionales de precios. Y la idea de este estudio es que nos muestre o nos diga cuáles serían las ventajas y desventajas de migrar a un sistema de precios nodales, entendiendo que a lo mejor en la teoría el sistema de precios nodales puede tener muchas ventajas
de cara a la optimización del sistema. Esto de todas formas, y se da la oportunidad para decir que nada de lo que estemos mostrando acá no va a contar con la participación de los agentes, ni más faltaba esto. La idea es que lo trabajemos como cualquier otra regulación posible que se puede tener en el mercado, y es una fase de comentarios, una fase de análisis y luego, si es el caso, llegar a una resolución final. Entonces, en este caso, el sistema de precios nodales, pues la idea es terminar este estudio este año, comienzos del otro, y encontrar el resultado y cuál sería el camino que uno debería seguir o que Colombia debería seguir en este sentido. El siguiente es la implementación de los mercados anónimos y los mecanismos de contratos anónimos y estandarizados. Esto relacionado con la resolución CREC 114 del 2018, en la cual también es nuestra mayor prioridad avanzar. Esto es un buen y muy útil complemento a las subastas de contratación de largo plazo, porque son un mecanismo de balance, y entonces por eso también le estamos metiendo todo el esfuerzo a estos mecanismos. Tenemos dos mecanismos en entredicho en este momento, que es el mecanismo de Derivex y el mecanismo de la Bolsa Mercantil de Colombia, y esperamos seguir avanzando en este caso, y por eso también fue una propuesta priorizada. El ajuste en la contratación de usuarios no regulados, un tema que ha estado muy en el debate desde el lado de la demanda, y es que los usuarios no regulados puedan acceder a el mercado, a contratos, de pronto a través de su propia representación y no a través siempre de un comercializador. Esto está en análisis, y de nuevo sabemos que tiene distintas cosas que hay que analizar. De hecho, fue como iniciamos el proceso de la subasta 2021 de largo plazo. Vamos en paralelo, pero es una propuesta importante. Luego llega los ajustes al cargo y la participación de la demanda en estos mecanismos. Sabemos que nuestro mecanismo por excelencia de expansión y de confiabilidad, pues ha tenido ciertos, digámoslo, ajustes a lo largo de su existencia, pero hay ciertas, hay ciertos como baches que hay que superar. De hecho, la semana pasada ya publicamos a través de la comisión unos ajustes en principio, por ejemplo, para hacer las asignaciones administradas cuando no se convoca una subasta de expansión. Pasando al tema de modernización de red, en este caso los grandes protagonistas de esta priorización son los recursos energéticos distribuidos, y entendiendo estos recursos energéticos distribuidos como la respuesta de la demanda, los vehículos eléctricos, las baterías y el papel que van a jugar en los distintos mercados que tenemos y en los distintos servicios que debemos proveer tanto al sistema como a la mejor o a la calidad del servicio de los usuarios. Entonces, aquí la gran política y de hecho aprovechando este espacio para contar que muy pronto estaremos colocando a disposición y a comentarios de ustedes una política pública en todo este tema de masificación de recursos energéticos distribuidos y de cómo van a interactuar con los distintos mercados. Entonces, son también un foco de priorización acá en el ministerio, nada más pasando por el primer eslabón que creemos va a ser importante en este caso, que tiene que ver con la infraestructura de medición avanzada, con los medidores inteligentes, con los enormes retos que tenemos ahí, con las discusiones que hemos dado ahí, pasando por 2 consultas a través de la comisión, por otras tantas disposiciones que se incluyeron en la ley 2099, en la ley de transición energética, y que sin embargo, y en distintas reuniones que hemos tenido con los gremios y con las empresas, pues aún persisten ciertas dudas o ciertos elementos que debemos aterrizar en este caso. Y lo último que abarca un gran tema aquí en modernización de la red es esta transición que uno ve en otros
que no necesariamente implican el despliegue de cables, torres, transformadores, sino que están más a la vanguardia y están dando incentivos e interactuando mucho con el usuario para que el usuario sea parte de su operación, evitando expansiones que cada vez tienen retos más grandes desde el punto de vista social. Y lo último, en modernización, pues teníamos una priorización en el tema de movilidad eléctrica. En esto ya hemos avanzado. Al final tenemos una diapositiva donde mostramos cuáles son los avances hasta ahora, pero también fue importante en este foco. El siguiente pues fue el del mercado de gas natural. En este resultado de la priorización pues se incluyeron temas relacionados con la definición de cómo va a ser la articulación de las plantas de regasificación que propone la misión con la, digamos, exploración y producción del país, qué definiciones se le debe dar a ese tipo de activos, cómo deben apalancarse ese tipo de activos, y en general lo que propone aquí la misión es que esto se maneje también en un esquema de contratación de largo plazo. Esto, digamos, también tiene que tener todo el análisis detrás. Hay que revisar. Aquí digamos que no voy a hacer tanto detenimiento. Más adelante tenemos por cada uno de los temas cuáles son los que les estamos o en los que podemos hacer un énfasis mayor. Del tema de cobertura de energía y subsidios, pues la película grande o el tema general se centra en actualizar los lineamientos de expansión de la cobertura, de revisar o reestructurar las funciones que van a seguir el IPCE y su rol de comunicación con los estructuradores, con los viabilizadores de proyectos, además del rol que debería tener la unidad de planeación minero-energética de cara a esta cobertura y al acceso de energía eléctrica, a la universalización del servicio. Además, un tema importantísimo que es la unificación de fondos, de los fondos de energía eléctrica que actualmente tenemos, cosa en la que ya hemos avanzado, como veremos más adelante. Y finalmente el foco 5, el foco que les decía que atrapa todas las recomendaciones de los otros 4 focos y busca esa articulación institucional, hizo importantes recomendaciones para cada una de las instancias que tenemos en el sector, digamos, mostrando cuáles deberían ser las separaciones legales o separaciones de todo tipo entre distintos eslabones de la cadena. Para eso tendremos que estudiar un poco más cuál es el ideal y revisar si eso es lo que está siendo provechoso para la eficiencia en las tarifas y el mejor servicio para los usuarios. Un tema importante, las areneras regulatorias y cómo esto ayuda a fomentar la innovación en el sector, cosa que también tenemos planeado incluirla en nuestra política de recursos energéticos distribuidos. Y además, cambios estructurales y de funciones o de mejoras y de coordinación entre nuestras distintas entidades adscritas, la CREG, la UCME, las instancias como el CAC, el CNO, entre otras. Además de unas coordinaciones entre las entidades que supervisan, entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre todo en el fortalecimiento de la vigilancia de los mercados que tenemos en nuestro sector. Entonces, entrando un poco más en detalle de la parte del mercado mayorista, pues en el corto plazo tenemos esta propuesta de mercados intradiarios, despacho vinculante y servicios complementarios. Esta es una propuesta que de hecho ya está avanzada en la comisión. Esperamos en los próximos días también poner a disposición de todos ustedes una propuesta para comentarios de este tema que va a ser gigantesco y relevante en nuestro mercado. Y además entonces en la consultoría que les contábamos del esquema de precios nodales, pues se va a tener que incluir una sincronización entre estos dos esquemas y cómo se encontraría la mejor forma de funcionar entre estas dos cosas si es que se llega a tomar la decisión de implementarlo. Esto va a ser en discusión con todos ustedes.
consolidar los mecanismos de comercialización, como ya les decía, estos dos que venimos avanzando, y finalmente la habilitación de la participación de estos nuevos usuarios o de usuarios en general en el mecanismo, en el mercado de energía mayorista. Además de esto, pues entonces tenemos las propuestas de que las asignaciones de obligaciones de energía en firme tengan una diferenciación entre plantas nuevas o en construcción y plantas existentes. La recomendación de la misión decía que esto fuera a través de productos estacionales, considerando, digamos, variabilidad a lo largo del año, además de comenzar a entender cuál puede ser el aporte en confiabilidad de los nuevos agentes que tengamos presentes en el mercado, de si, por ejemplo, una respuesta de la demanda de alguna forma puede participar en la confiabilidad, de si una batería podría participar en la confiabilidad. Todo esto son preguntas que nos hacemos aquí en el ministerio y que ustedes, las empresas o los agentes participantes, se pueden acercar a nosotros. De hecho, esta oficina de asuntos regulatorios y empresariales todo el tiempo está interactuando con las empresas para entender cuáles son sus propuestas y cuáles son sus preocupaciones, y es la invitación que hoy también queremos dejarles. También tendríamos que hacer una revisión de los criterios de planeación de expansión. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo de confiabilidad, de cargo por confiabilidad, y además tenemos un mecanismo de contratación de largo plazo que diversifica y que complementa la matriz, y hay que ver en qué momento estos dos mecanismos se hablan, se unen para evitar alguna ineficiencia que pudiera llegar a existir. Y por último, la entrada en vigencia de normativa eléctrica andina, esto en un ánimo de interconectar la región. Vemos como continentes como Europa y países dentro de Europa son altamente interconectados. Esto tiene buenas ventajas para ellos y garantiza la diversificación de ese portafolio. Entonces, hemos avanzado aquí en nuestro caso con Panamá, esperamos seguir avanzando en ese sentido, tenemos unos importantes intercambios con Ecuador, entonces esto también es prioridad y es importante para el ministerio. En cuanto a la modernización de la red, entonces lo que les comentábamos de la política de participación de recursos energéticos distribuidos, de cuál va a ser el rol del prosumidor, de esto que han llamado la democratización de la energía y de cómo cada usuario desde su hogar, desde el lugar donde trabaja, puede ser parte del sistema, puede colocar un panel solar y entregar excedentes a la red. En esto también fuimos conscientes con la comisión de que era necesario un ajuste a las reglas de autogeneración y de generación distribuida. Pusimos en comentarios una modificación a la resolución 30 del 2018 y eso también esperamos ya dejarlo pronto en versión definitiva, siempre buscando que se eliminen barreras que existen para estos usuarios y tengamos una masificación de este tipo de tecnologías. Vendrán discusiones como la de un agente agregador, un agente que comienza a mirar cuáles son las posiciones de los usuarios que tienen tal vez un menor consumo, los agrupa y a través de eso comienza a participar en las distintas instancias, y todo esto pues va a redundar en un diseño tarifario flexible que a través de medidores inteligentes le va a dar empoderamiento al usuario, el cual va a poder tomar decisiones más informadas y no esperando cada mes su factura para saber cómo debe comportarse el siguiente mes sin tener una visión o sin observar en una menor ventana de tiempo su comportamiento. Lo que decíamos de la transformación de los operadores de red en operadores de sistemas de distribución, los famosos DSO que vemos en otros mercados, y esto pues para también darle el espacio a los nuevos servicios energéticos y mirando cómo, por ejemplo, llegamos a una integración de sistemas energéticos, la cual necesariamente va a pasar por tener microredes, tener sistemas aislados que sin embargo cuenten con el respaldo de la red,
y que además tengan presente lo esencial del servicio público de energía eléctrica en Colombia. El resto, pues, de esta diapositiva ya se los había comentado en la anterior, que era todo el tema de estandarización de carga para vehículos eléctricos, que esto ya lo dejamos en resoluciones aparte, y la visibilidad y transparencia que debemos tener de los sistemas de transmisión regional, de hecho, para enviar señales a estas nuevas tecnologías de autogeneración a pequeña escala. En el mercado de gas natural, entonces, una de las, digamos, prioridades que tenemos es el de transparentar la información, que la información sea certera y sea más asequible y disponible todo el tiempo para la toma de decisiones tanto de producción como de demanda. Una de las cosas que nos decía la misión de transformación en este foco era que de pronto la demanda de gas natural en Colombia se había venido disminuyendo y un problema de huevo o la gallina sin saber qué venía primero, si la producción o, mejor dicho, la disponibilidad de oferta o en la potencial demanda. Y en este caso, pues entonces, definir cuál será la naturaleza de estas posibles plantas de regasificación, de cuáles serían los criterios de remuneración, de quiénes deberían ser esos beneficiarios y cómo un comercializador o un agente podría acceder a esos servicios de regasificación. De hecho, una de las propuestas también fue estudiar cómo podría ser o cuál podría ser el impacto de liberalizar la comercialización de la producción de gas en Colombia, pasando a un esquema más de contratos bilaterales estandarizados de largo plazo. La misión también nos propuso tener un nuevo agente, este nuevo agente llamado el gestor técnico independiente del sistema de transporte y almacenamiento, el cual tiene como o tendría como objetivo apoyar los procesos de planeación y definir proyectos estratégicos en el sistema. Una de las grandes falencias que uno podría identificar en nuestro sector de gas, sí, es que muchas veces la infraestructura no está disponible cuando se está necesitando. Esto a pesar de que se evidencian los planes, a pesar de que las empresas transportadoras muestran cuáles van a ser sus prospectos de expansión, pues uno siempre se encuentra con retos sociales, con retos ambientales, y eso hace que haya una descoordinación en este ideal de sistema nacional de transporte. Entonces, sería este gestor el que está atento a esos temas y empieza a ver qué proyectos son estratégicos y cuáles deberían tener una mayor celeridad para garantizar el abastecimiento de este energético en Colombia. Una muy importante que fue pasar del esquema que hoy tenemos en Colombia de Common Carriage a pasarnos a un modelo Entry-Exit en el cual pues tenemos, digamos, unas tarifas o unos cargos específicos entre tramos o entre los distintos segmentos del sistema. Eso pues también se deberá estudiar para de pronto la próxima metodología de remuneración del transporte. Y bueno, otros temas más relacionados con los planes de abastecimiento. Pasando ya un poco más a la parte de cobertura de energía y subsidios, entonces lo que tenemos en el corto plazo y en lo que se está trabajando en coordinación con el IPSE y con la UCME es en la definición clara de cómo debe ser la planeación del acceso a energía, de cómo debe ser la focalización de subsidios. Aquí tuvimos un gran aporte de los expertos en este foco que, digamos, analizó y estudió a profundidad cómo era que estábamos hoy llegando con subsidios a la población, cómo deberíamos enfocarnos para
no darle el subsidio a las personas que tal vez no lo necesitan hoy, o entendiendo que hay alguna población, alguna comunidad que puede estar necesitando más este subsidio que otras que ya lo están recibiendo. Esta es una conversación difícil, es una conversación que tiene detrás mucho contenido tal vez político, pero pues que debemos dar y que debemos reconocer que se ha logrado desarrollo, que la situación de hoy de ciertas poblaciones ha mejorado y debemos enfocar a la que todavía necesita o está atrapada en esas trampas de pobreza, a la cual debemos llegar con los subsidios. Esto también teniendo en cuenta las restricciones fiscales que nos dejó la pandemia del COVID-19. Uno muy importante y que siempre ha estado presente en el ministerio es la sustitución de leña, y esto por lo que implica en eficiencia energética, pero además, muy importante, en salud pública. Es una de las acciones más importantes que tenemos en el ministerio, es que la población rural esté utilizando gas en vez de ir y utilizar leña, afectando sus pulmones, afectando su salud, pero es un tema bastante complicado porque bien podrán saber ustedes que esto es un energético que tiene una elasticidad muy grande. Un incremento en el valor del gas hace que la población automáticamente pase a seguir utilizando leña. Entonces es un reto enorme que ya veníamos avanzando y la misión nos propone que sigamos planteando alternativas y mecanismos de financiación para continuar con la cobertura de gas. La unificación de fondos, como les contaba, pues es también algo que se había intentado desde hace unos meses con el anterior proyecto de ley de financiamiento. Finalmente quedó incluido en la ley 2099 de transición energética, y lo que va a tener como resultado esta unificación de fondos es menores trámites y más control de esa bolsa que estamos destinando a la focalización de subsidios, que como ya les dije, fue otro tema relevante. Cerramos entonces con el foco 5 del marco institucional y regulatorio, un foco que estuvo muy centrado, por ejemplo, en la primera parte, en la integración vertical y horizontal que debe existir en nuestras empresas. El sector eléctrico o los mercados energéticos son por definición tal vez unos mercados oligopólicos debido a sus altos costos de infraestructura, y entonces se convierte en un reto en estos sectores fomentar la competencia y aumentar la cantidad de participantes en nuestro mercado. Siempre que existan mayor número de participantes, por definición hay mayor competencia y hay más eficiencia en las tarifas que va a recibir los usuarios del servicio. Entonces, uno de los focos que tenemos en el ministerio a través de la política pública es el de revisar el esquema ideal y promover la entrada de nuevos participantes. De hecho, con la subasta de largo plazo del 2019, lo logramos en alguna medida, nuevos participantes B1 en el sector. Esperamos que con la subasta que se ejecutará mañana haya también nuevos participantes y, lo más importante, que estos participantes continúen en el mercado, porque solamente así lograremos combinar distintas fuerzas que el único beneficio que van a traer son mejores tarifas para el usuario final. Areneras regulatorias como el mecanismo por excelencia de la innovación. Ya hemos tenido varios acercamientos con algunas empresas del sector que nos dicen, ya tengo esta arenera regulatoria planteada, necesito es que nos digan cuáles son las reglas, y esperamos eso ponerlo pronto en comentarios a través de la política de recursos energéticos distribuidos. De hecho, en la ley de emprendimiento que se sancionó el año pasado, se dejó un artículo específico para arenas regulatorias
que también debe ser reglamentado, que ya hubo una propuesta del Ministerio de Comercio y que nosotros hemos entrado también a discutir y revisar cuáles son los puntos relevantes de esa propuesta para nuestro sector y para que se pueda implementar en nuestro sector eléctrico, de gas y de hidrocarburos. Y esto pues coordinado con que buscamos que la regulación se base más en resultados, en temas de innovación y de cómo se le llega con nuevas formas al usuario, cómo evitamos ineficiencias y de esa manera se tiene un premio a través de la regulación. Es lo que se busca y lo que está planteado en esta propuesta. El tema de análisis de impacto normativo, un tema relevante. Desde que entramos a la OCDE, pues hemos tratado de incorporar estos análisis dentro de las políticas públicas que realizamos. De pronto tenemos que meterle un poco más a la parte ex post de las políticas públicas, que creo que es en lo que podemos dedicarle más tiempo, y es, luego de emitir la política pública, hacer un análisis igual de grueso al que se hizo para emitirla, para saber si tuvo resultados o no y qué aspectos se deben corregir. Finalmente, las propuestas de reforma al funcionamiento de la comisión, de su composición, de cómo debería ser el ideal de discusión en estas instancias. Hay que reconocer que es una instancia que por su complejidad puede ser pesada las discusiones y los detalles que se abordan en estas sesiones de comisión, pero la propuesta es que esto migre a un funcionamiento como junta directiva, de pronto que se replique el modelo que se ve en una junta como la del Banco de la República, y en eso estamos trabajando con la comisión. Ya se incluyeron algunos aspectos en la ley 2099 y hace falta aterrizarlo ya al nivel de reglamentos internos. El fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos, otra de las recomendaciones del Foco 5, muy importante, porque pues este es el órgano que vela y verifica por el cumplimiento de la regulación y del buen comportamiento de los agentes. Entonces se hicieron recomendaciones de fortalecer esta capacidad sancionatoria, de alguna forma nivelarlo, por ejemplo, a la capacidad que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, de contar con este cuerpo colegiado que también tiene la SIC a la hora de imponer sanciones. Digamos que tiene varias instancias, tiene una instancia en la delegatura, tiene una instancia en el despacho del superintendente o de la superintendente, pero además tiene un cuerpo colegiado que evalúa ese acto de imponer sanciones. Se recomienda esto también, en ese caso, para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y finalmente, una de las propuestas que se tuvo fue la de tener como un centro de monitoreo del mercado mayorista. Algo de esto ya está siendo implementado por la Superintendencia de Servicios Públicos. Vemos cómo estos informes de la Superservicios han estado muy completos, con muchos indicadores muy buenos para revisar cuál es el estado de la competencia, tanto en gas como en electricidad. Esto, la idea es que también evolucione y lleguemos a lo que se ve en esos mercados desarrollados, como lo son intervenciones en tiempo real, empresas que están dedicadas a revisar ofertas diarias de los agentes y que tienen la capacidad de decir: aquí puede haber un potencial abuso de poder de mercado, esto puede ser perjudicial para la formación de precio, y en ese momento se entra y se limitan o se reorganizan las ofertas de los agentes. El rol de la UME como un oficial de información sectorial, que sea el brazo técnico del ministerio para todas sus decisiones, que en la UME repose mucha información de todo el sector para que cualquier decisión pueda uno recurrir a este brazo técnico y pedir análisis que soporten las políticas públicas. Se hicieron recomendaciones en el caso de
sí, de las adjudicaciones, solicitaciones de distintas obras de transmisión o de obras en general, para que esas alertas tempranas de desarrollo de estas obras sean transparentes para los oferentes, tal que lo incorporen en su precio y sean sinceras las fechas de puesta en operación de esa infraestructura. Algo más de, digamos, ajustes a la conformación del CNO y del CAC, digamos, con intenciones de que distintos agentes tengan voz en estas instancias, que exista la pluralidad de agentes y, digamos, puedan ser tenidos en cuenta estas posiciones. En eso también hemos trabajado, hemos estado ahí en conversación con el CNO y el CAC para saber cuál es la mejor forma de que esto se incorpore. De hecho, esto ya fue incluido también un pedazo en la Ley de Transición Energética. Y por último, profundizar en la independencia del operador del sistema eléctrico. Digamos, el resalte que hace la misión es la necesidad de fortalecer este gobierno corporativo de XM. En esto también hemos trabajado, de hecho, con la relevancia de la transacción reciente entre Ecopetrol e ISA, y en esto pues sabemos que hay que fortalecer este gobierno corporativo y evitar cualquier, digamos, conflicto que pueda existir en esta relación. Instancias de coordinación institucional también será importante. Aquí lo que se planteó en la misión fue algo parecido a lo que se usa en el sistema financiero de Colombia, y es hacer simulaciones de crisis, hacer simulaciones de qué pasa si el agente más grande que tenemos entra en default, qué pasa si en un momento dado tales plantas dejan de generar, dejan de funcionar, cómo deberíamos actuar, cuáles serían los pasos a seguir. Todo esto debe ser articulado en el Ministerio de Minas y Energía, y debemos estar en capacidad de hacer estas simulaciones con cierta periodicidad para ver qué mecanismos de respaldo tenemos y dónde habría que fortalecer algún mecanismo para evitar un colapso total. Finalmente, temas relacionados con la celeridad del avance en las obras de infraestructura. Esto ha sido un tema importante, más aún con la pandemia del año 2020. Hay atrasos en las obras de expansión, y conscientes de eso, pues también tenemos que articular a todas las instancias que participan en los permisos y en licencias de estos proyectos. Muestra de esto es que a través del FENOGE, por ejemplo, se financió o se apalancó la creación de un grupo que esté dedicado solamente a apoyar el permitting de estos proyectos de infraestructura en Colombia. Entonces también es algo en lo que hemos puesto mucho foco. Esta es la diapositiva ya de cierre. Entonces es contarles cuáles son algunas de las acciones que ya hemos materializado. La primera es la creación del Fondo Energía, el cual unifica todos los fondos que tenemos en el ministerio y que busca mejorar la calidad y la expansión de la cobertura del servicio público de energía eléctrica. Esto ya quedó en la ley 2099 y ahora falta reglamentarlo, pero ya se avanzó. Habilitamos también la posibilidad de que usuarios y nuevos agentes participen en el MEM, y cómo es a través de la definición de quiénes pueden participar en el MEM. Antes teníamos generadores y comercializadores, ahora simplemente lo restringimos a compradores y vendedores, y hará falta detallar a través de política pública y a través de regulación cómo es que se va a dar esa posible participación y qué agentes lo pueden hacer. Los lineamientos de focalización de subsidios, lo que ya les habíamos comentado, también dejamos un artículo en la ley 2099 para que esto sea posible. Conversación difícil, pero que creemos es necesario darla, digamos, con el objetivo de seguir manteniendo ese balance
fiscal y de política pública en Colombia. La estandarización de condiciones para la carga de vehículos eléctricos. Emitimos una resolución ya que dice que cada estación de carga presente en Colombia debe tener como mínimo un cargador tipo 1 para ofrecer al mercado. Eso no quiere decir que no pueda ofrecer muchos más, pero mínimo un tipo 1, que es justamente el parque, la mayoría del parque actualmente que tenemos en Colombia. Además dijimos que para ser un proveedor de servicio de carga no hay que ser comercializador de energía eléctrica, ni mucho menos hay que convertirse en una empresa de servicios públicos, y además no regulamos el precio de carga que ofrezcan estas estaciones. ¿Por qué? Porque es un mercado naciente y no tendríamos información todavía para decir es que el precio debe ser este o el precio debe ser otro. Entonces, queremos que el mercado se desarrolle, estamos monitoreando qué es lo que sucede, y ahí solamente en ese punto tomaremos la decisión de si hay que regular o no. Se crea una ventanilla única y centralización de información en la URME para todos los procesos de conexión. El avance de la resolución CREC 075 del 2021 pues es importantísimo. Es una cosa que también veníamos necesitando desde hace tiempo, y tiene que ver con este cambio de proyectos que se desarrollaban en 4 o 5 años o más a pasar a proyectos que los tenemos montados en un año, y entonces comienza esta solicitud de puntos de conexión que no solo vimos en Colombia, sino que se vio a nivel mundial con la llegada de las fuentes renovables no convencionales. Entonces hicimos este ajuste, estamos implementando estas nuevas propuestas que se dejaron en la CREC 075, y en medio de esta transición, pues tratando de hacer lo que mejor se puede para, digamos, la tranquilidad de los inversionistas. Se incluyó un representante de la demanda en el CNO, eso también fue un artículo de la ley. El CNO está avanzando en su calidad pues, de independiente y de órgano consultivo en cuál sería la mejor forma de tener un representante de la demanda en esta instancia. Y finalmente, los cambios en la conformación de la CREC. Se redujo el número de comisionados para deliberar en la comisión, además que se incluyeron otras profesiones aptas para ser comisionado, como lo es el abogado, y digamos, entendiendo que también puede ser importante contar con estos conocimientos en este cuerpo colegiado de la comisión. Eso era lo que teníamos para contarles de cara a la ruta de la transformación energética y de las propuestas que se priorizaron y en las que estamos trabajando y que seguiremos trabajando. Ojalá el otro año y los años que vengan. Esto se hizo con el ánimo de que la persona que llegue y la persona que esté trabajando acá en el ministerio sepa qué es lo que debe hacer y ya no, digamos, busque otros espacios de análisis, digamos, más, sí de detalle, pero no de la película grande o de la mirada de altura de hacia dónde debería migrar nuestro sector. Entonces, pues, gracias por la invitación. Estamos aquí en el ministerio abiertos a sus inquietudes, a sus solicitudes de reunión. Específicamente en esta oficina, pues, tenemos las puertas abiertas para que los empresarios y distintos inversionistas se acerquen, escuchar sus preocupaciones y tomar decisiones para evitar cualquier barrera y desarrollo en nuestro sector. Muchas gracias.